cuando mi padre trabajaba en una funeraria, hubo un incidente en el que los músculos se contrajeron de tal manera que la cabeza giró y lo miró a través de la pequeña ventana. Personas que han trabajado en torno a la muerte y el entierro, ¿cuál es su mejor historia de fantasmas? Mi abuelo estuvo extremadamente enfermo en los días previos a su muerte. Había trabajado con asbesto durante toda su vida laboral y, como resultado, tenía una forma extremadamente debilitante. No podía hablar y no había hablado durante un mes antes de su muerte. Ni siquiera podía comunicarse. El día de su muerte, miró a mi madre y dijo, "El ángel ha vuelto". Mi madre se quedó atónita. Le preguntó qué quería decir, y él dijo, "El ángel ha vuelto, y esta vez quiere que vaya con él". Mi madre miró la esquina de la habitación donde él estaba mirando, se volvió hacia él y dijo, "Papá, no hay nadie ahí". Él no respondió. Murió esa noche. Eso fue hace 20 años, y mi madre nunca volvió a hablar de ello. Me contó la historia cuando fui lo suficientemente mayor, al igual que a mis hermanos, pero mi hermana nunca llegó a la edad en la que era lo suficientemente mayor. Ella sucumbió a su enfermedad cuando tenía 7 años, después de luchar contra ella toda su vida. Y en los días previos a su muerte, seguía hablando de esta mariposa que la visitaba. Mis hermanos y yo nos sentábamos con ella y asentíamos con la cabeza. En cierto modo, pensamos que había desarrollado esta amiga imaginaria para ayudarla a superar lo que estaba pasando. Un día, se levantó de golpe y nos dijo, "La mariposa ha vuelto y quiere que la siga". Vi cómo se le caía la cara a mi madre. Había decidido no decirle a mi hermana que se estaba muriendo, y mi hermana simplemente creía que estaba pasando por un mal momento como solía hacer, no que los médicos le hubieran dicho a mi madre que era terminal. Pero mi hermana dijo, en el siguiente segundo, "Voy a morir, ¿verdad?". Eso es lo que dijo la mariposa. Me dijo que voy a morir. Mi madre le admitió que sí, que iba a morir. Ella dijo, "Oh, vale". Luego se tumbó y murió, con mis hermanos, mi madre y yo abrazándola en la cama. No sé qué creo sobre el más allá, pero tengo que pensar que debe haber uno. Que hay algo de verdad detrás de la leyenda de la parca, que en algún momento, algo viene a llevarnos a todos lejos de la vida. Porque de lo contrario, no tengo forma de aceptar lo que he experimentado. Solía trabajar como auxiliar de enfermería en comunidades de vida asistida. Normalmente, cuando un residente empezaba a necesitar cuidados paliativos, lo trasladaban a un nivel de atención superior, así que no vi la muerte durante mucho tiempo. Cuando empecé, mi residente favorita, llamémosla Marilyn, jugaba conmigo. Estaba completamente alerta y orientada. A veces le gustaba sentarse en silencio con un iPod enganchado a su chaleco y unos auriculares enormes. Le encantaba la música. Poco a poco empezó a declinar. La ayudaba a prepararse para la cama y se enfadaba cuando olvidaba cómo hacer algo. Lo único que la calmaba era ponerle música de mi teléfono. Le gustaba Frank Sinatra y los Beatles. Su capacidad de independencia decayó rápidamente y pronto quedó postrada en la cama. Aún así, le encantaba escuchar música. Esto fue durante la COVID, y su calidad de vida estaba disminuyendo tan rápidamente que no la trasladamos. Tenía un apartamento en la instalación con todas sus pertenencias donde se sentía cómoda. Al final, su demencia había progresado hasta el punto de que no podía recordar cómo tragar. Marilyn falleció conmigo, la enfermera jefe y su familia a su lado en su apartamento, unidad 202. Después, le hice el cuidado post-mortem, le arreglé el pelo como le gustaba llevarlo, incluso le enganché su pequeño iPod a la camisa. Unos días después de su muerte, una mujer de la 203, su vecina, seguía entrando en el vestíbulo durante el turno de noche, siempre a las 3 de la mañana. Se quejaba de que salía música alta de la unidad 202. Ese apartamento estaba vacío, solo lleno de las pertenencias de Marilyn. Decía que la música era tan alta que era ensordecedora. Cada vez que el trabajador del turno de noche iba a comprobarlo, no oía nada. No es realmente espeluznante, más bien triste. Echo de menos a Marilyn. Solía ser conductor para una empresa de funerarias. Ya sabes, conducir el coche fúnebre y recoger los cuerpos. Nunca me pasó nada espeluznante, algunas cosas divertidas, algunas cosas traumáticas. En general era un trabajo tranquilo. Sin embargo, una noche me sentí increíblemente incómodo al recoger a un hombre que murió en casa. Todavía tenía los cables del desfibrilador en el pecho y los ojos cerrados, lo cual es inusual porque los ojos siempre están abiertos.
Parecía como si estuviera dormido o inconsciente. No rígido ni pálido ni nada. Tuve esa sensación de hundimiento durante aproximadamente media hora en el tráfico de que de repente iba a jadear y despertar en la bolsa para cadáveres. Entonces me di cuenta. Eso sería lo más genial del mundo. Lo llevaría a casa y volvería con su familia. Así que simplemente conduje despacio, subí la música, canté y le hablé. Cuando lo llevé a la funeraria, lo dejé fuera del refrigerador durante aproximadamente una hora mientras hacía papeleo y jugaba con mi teléfono. Cuando recibí otra llamada, lo revisé y sus extremidades habían comenzado a ponerse rígidas. Estaba un poco decepcionado. Lo metí en el refrigerador y fui a mi siguiente llamada. Honestamente, lo único espeluznante que pasó cuando trabajé en la morgue es que uno de los empleados se suicidó allí y simplemente no puedo imaginar querer morir en este lugar frío y gris rodeado de cadáveres. Durante mi aprendizaje, trabajé en una funeraria que se decía estaba embrujada por un antiguo asistente de director de funerarias que sufrió un ataque al corazón en el edificio y murió. Lo único que hacía era jugar con las luces de la capilla y si lo llamabas, algo como, Juan, la familia viene, por favor no lo hagas, volvían a la normalidad. No estoy seguro de si realmente creo que estaba embrujada, pero decir algo siempre solucionaba el problema, así que seguí haciéndolo durante todo el tiempo que estuve allí. Mi compañero de piso y mejor amigo es un tanatopractor, y yo también paso bastante tiempo en la funeraria y conozco bastante bien al personal. He pasado la noche allí antes. No pasa nada raro allí. He tenido algunas experiencias que no puedo explicar, así que me sorprendió un poco que ninguno del personal tuviera alguna experiencia extraña, especialmente porque algunos de ellos sí creen en fantasmas y esas cosas. Pero me dijeron que, si los fantasmas fueran reales, ¿por qué demonios se quedarían en una funeraria? Es solo un espacio de transición, como un aeropuerto. Nadie quiere quedarse en el maldito aeropuerto. Embruja el lugar donde moriste, o a la gente que amas, o la casa que nunca quieres dejar, o como sea que funcione, si es que funciona. ¿Quién querría quedarse en una funeraria a la que no tiene ningún apego, que su cuerpo solo visitó después de que ya se hubiera ido? Yo solía trabajar en una sala de oncología como enfermera. Nuestras habitaciones laterales se mantenían para pacientes en fase terminal en cuidados paliativos y un paciente que habíamos estado cuidando durante unas semanas murió temprano una mañana. Los últimos oficios ya habían sido realizados por el personal nocturno y el paciente fue trasladado a la morgue del hospital, así que todo lo que quedaba era limpiar la habitación de sus pertenencias personales y ordenar. Envié a un estudiante de enfermería que estaba tutelando en ese momento a hacer esto mientras yo seguía con la ronda de medicamentos. La estudiante había conocido bastante bien al paciente y se sentía cómoda con este trabajo. Unos 10 minutos después, una colega se me acercó y me dijo que mi estudiante había salido volando de la habitación lateral blanca como una sábana y estaba sollozando en la sala de personal. Fui a averiguar cuál era el problema y la estudiante me dijo que había estado limpiando el área del lavabo en el baño. Había levantado la vista y había visto al paciente fallecido reflejado en el espejo mirándola por encima del hombro. Mi estudiante era una chica sensata, no propensa a las histerias, pero durante el resto de su colocación en esa sala no se acercaría a esa habitación lateral. No fui yo, sino un compañero, quien encontró a una persona muerta en un edificio oscuro, lleno de humo y quemado, durante las operaciones de limpieza tras el incendio. Como desafortunadamente sucede a veces, los encuentras al pisarlos. Si todavía están intactos, saltas un poco. Si están fritos, a menudo puedes aplastarlos bastante con tu bota pesada. Bueno, este tipo pisó directamente el esternón de un cadáver muy quemado. Hubo un crujido, justo en la cavidad torácica. Cuando intentó sacar el pie, se le atascó en las costillas y el cuerpo se le vino encima. Brazos quemados dando vueltas. Le llevó varios intentos con lo que parecía un zombi pegado a su pierna. Necesitó bastante terapia, pobre chico. Mi abuelo murió hace un tiempo. Un día, yo y un montón de mis primos estábamos jugando en el patio delantero porque los fines de semana a toda la familia le gusta pasar tiempo juntos. Así que estábamos divirtiéndonos y vimos al abuelo caminando hacia la casa, todos lo saludamos y él nos sonrió, subió al porche, entró en la casa y colgó su sombrero en la puerta. Seguimos jugando hasta que escuchamos llantos desde el interior de la casa y mi tío conduciendo rápido por el camino de entrada.
Todos corrimos hacia adentro para ver qué pasaba y vimos a todos apiñados en la cocina llorando, diciéndonos que nuestro abuelo había muerto temprano esa mañana y que acababan de enterarse, él vive en un pueblo cercano. Nos miramos y les dijimos a los adultos que no, que acabábamos de verlo entrar en la casa, no nos creyeron y les dijimos que realmente no hacía mucho tiempo y que incluso había colgado su sombrero en la puerta. Entonces todos corrieron a la puerta y su sombrero estaba colgado justo donde dijimos que estaba, él nunca va a ningún lado sin ese sombrero. Así que yo y mis primos estábamos corriendo por toda la casa llamándolo mientras nuestros padres están tan callados y enloqueciendo. En realidad murió esa mañana temprano y mi abuela no pudo encontrar su sombrero en ningún lugar de su casa. Dejamos el sombrero donde estaba y nadie lo tocó nunca. Mi abuelo murió cuando yo tenía poco más de 20 años. Éramos muy unidos. Su muerte me afectó mucho y apenas lloré en su funeral porque sabía que si lo hacía no pararía. Unas semanas después de evitar cualquier mención de él y de rechazar bruscamente a mis amigos y familiares bien intencionados cuando me preguntaban por él, soñé el sueño más coherente que he tenido jamás. Estaba en su casa, en el exterior, que era mi lugar favorito. Mi madre, mi abuela y el resto de la familia estaban dentro. Y entonces, desde su taller, mi abuelo se acercó a mí y me dijo, «Hola, princesa», y yo estaba tan feliz en mi sueño porque ahí estaba, vivo y bien, y claramente todo esto había sido un error. Así que le dije, «Abuelo, vamos a entrar rápido. Todos estarán encantados de verte». Y él sonrió con tristeza y negó con la cabeza y dijo, «Cariño, no puedo quedarme. Solo estoy aquí para verte y tengo que volver». Y yo le dije, «¿Por qué solo a mí?», y él dijo, «Porque tenemos que despedirnos». Me desperté sollozando. Nunca más soñé con él, pero me iré a la tumba convencida de que volvió para despedirse porque sabía que no podía dejarlo ir. Soy un enfermero de la unidad de cuidados intensivos. Teníamos una paciente séptica en la unidad. Estaba embarazada de 29 semanas. Entró en trabajo de parto en mi turno y le dimos a luz a su bebé, muerto. Le hice el cuidado post-mortem al bebé, recuperé el contenedor de transporte adecuado y llevé al bebé a la morgue. Era la mitad de la noche, estoy solo en un ascensor. Y de repente escucho a un bebé empezar a llorar. Me vuelvo loca y abro la cubierta, y justo cuando voy a bajar la bolsa, escucho una voz masculina calmada que dice, «Cállate pequeño, te tengo, no hay necesidad de llorar». El llanto se detuvo inmediatamente. Temblando, abrí la bolsa y vi exactamente lo que esperaba ver, un bebé de 29 semanas muerto. Soy un enfermero de la unidad de cuidados intensivos de 40 años con una gran barba y eso fue lo más aterrador que he experimentado. Nadie me cree hasta el día de hoy. Ni siquiera quiero especular sobre qué fue el llanto o la voz. Dios. Incluso escribiendo eso sentí que mi pecho se apretaba. Mamá me contaba historias cuando era pequeño. Su primer trabajo después de la escuela de enfermería fue como enfermera registrada en la sala de emergencias de un hospital viejo en Virginia a mediados de la década de 1980. Estaba el hombre del sombrero y el paciente 1. La mayoría de las enfermeras tenían historias sobre ellos. El hombre del sombrero aparecía y se quedaba de pie fuera de las habitaciones después del horario de visitas. Los pacientes a menudo morían poco después. Paciente 1 era una mujer con una bata de hospital muy vieja. Ella caminaba por los pasillos antes de entrar en habitaciones aleatorias. Esos pacientes generalmente entraban en paro cardíaco. Consideraban al hombre como un presagio de muerte y a la mujer como una señal para agarrar el carro de paro. Tengo 1.000.000 que son más grotescos y sangrientos que este, pero este me destaca. Una vez trabajaba en una funeraria y tuve que ir a recoger a un hombre de la oficina del médico forense. Cuando haces eso, al menos donde yo vivo, te dan un recibo cuando te entregan el cuerpo. El recibo tiene todas las pertenencias personales que están con el fallecido. Cuando traje al hombre de vuelta a la oficina, abrí la bolsa para cadáveres para asegurarme de que todas las pertenencias estaban allí y para verificar el recibo. Cuando abrí la bolsa, me quedé atónito al encontrar que este tipo se parecía mucho a mí. Tenía mi edad, tenía tatuajes similares en lugares similares, tenía el mismo pelo largo que yo, incluso tenía el mismo estilo de joyas que yo llevaba. Me tomó tan por sorpresa que me quedé allí en una crisis existencial hasta que el embalsamador entró y dijo, «Ah, mierda, ese tipo se parece a ti. Es el único caso del que he tenido pesadillas. ¿Seré yo el que esté en la bolsa para cadáveres con el hombre fallecido abriéndome?»
No soy trabajador en ese campo. Pero cuando mi papá estaba en el hospital, apagué el timbre de mi teléfono y me dormí. Alrededor de la 1 de la mañana, escuché el timbre de la puerta, me levanté. No había nadie en la puerta, caminé por la casa y no vi absolutamente nada. Revisé mi teléfono y encendí el timbre, casi inmediatamente el hospital llamó para decirme que mi papá había muerto y si estaría bien cosechar algunos de sus órganos para trasplante. Solía trabajar en una residencia de ancianos. Los residentes de ciertas habitaciones se quejaban de un hombre en su habitación por la noche, pero las alucinaciones son comunes en los ancianos, así que no se les prestó mucha atención. Una noche estaba fregando el comedor, que tenía grandes ventanales que daban al jardín. Eran alrededor de la 1 de la madrugada, así que estaba completamente oscuro afuera y con poca luz adentro. Tenía esta horrible sensación de ser observada, así que miré hacia arriba y reflejado en la ventana había un hombre detrás de mí. Llevaba un traje marrón, un sombrero de copa y una mirada cruel en su rostro. Sonrió y su boca era demasiado grande. Esto sucedió en segundos y cuando me di la vuelta, obviamente no había nadie allí, pero nunca olvidaré esa mirada de maldad en su rostro. Después de eso, presté más atención a los residentes y todos habían visto al mismo hombre, simplemente disfrutaba aterrorizando a la gente. Trabajé en enfermería de sala durante 10 años. Lo más espeluznante que sucedió fue que un médico se escondió debajo de la cama cuando limpié mi primer cuerpo y me asustó mucho. Eso definitivamente me ayudó a superar el miedo a trabajar con los muertos. Los cuerpos gimen y gotean cuando los das la vuelta para limpiarlos, pero eso es normal. Simplemente les hablas amablemente como si estuvieran vivos. Por ejemplo, solo vamos a ponerte tu pijama más bonito para que tu hijo venga a despedirse. Te voy a limpiar la cara. Te voy a pintar las uñas de nuevo, ya que sé que te gustaban así. En la mayoría de las salas había una habitación embrujada que el personal evitaba. Todos decían que estaba embrujada porque el timbre se apagaba misteriosamente solo. Curiosamente, siempre dejaba de sonar aleatoriamente después de que el mantenimiento viniera a arreglarlo. Yo era enfermera registrada y trabajaba en un pueblo muy acomodado en Mississippi. El hospital tenía 2 unidades de cuidados intensivos, la segunda era una unidad de desbordamiento en el tercer piso. Había 7 habitaciones en esa unidad y la habitación 2 estaba embrujada. En numerosas ocasiones, diferentes enfermeras vieron algo entrar en la habitación, pero la habitación estaba vacía sin ningún paciente en ella. Una vez, una enfermera tenía un paciente real en la habitación 2. Eran alrededor de las 4 de la mañana y la enfermera iba a hacer un cambio de apósito. Llevó las cosas a la habitación y el paciente le preguntó qué iba a hacer. Ella dijo, cambiar tus apósitos. El paciente dijo, oh, no, esa otra enfermera acaba de estar aquí hace unos 30 minutos y lo hizo. La enfermera miró y sí, el apósito estaba fresco. Salió al escritorio y le dijo a la otra enfermera que gracias por hacer eso. La enfermera estaba desconcertada y dijo, yo no cambié el apósito. Ambas se asustaron un poco. Se rumorea que una enfermera que había trabajado en el hospital durante mucho tiempo murió en esa habitación. El hospital ahora es un dormitorio para una gran universidad, así que un montón de estudiantes universitarios pueden pasar buenos momentos. Yo solía ser auxiliar de enfermería en una planta de cáncer que también servía como planta de hospicio. La cantidad de veces que un paciente fallecía y era retirado de una habitación, solo para que la luz de llamada de esa habitación continuara encendiéndose sin nadie dentro, era una locura. Y antes de que digas que tal vez la luz estaba simplemente dañada o se movió de forma extraña en el proceso de retirar el cuerpo, esa es la única vez que sucedía. Las luces de llamada rotas, en cualquier otra circunstancia, simplemente no se encenderían. Cuando mi primo tenía 18 años, tuvo un accidente terrible y él, su novia y su hermana fueron declarados muertos en el lugar. La policía llegó para informar a mi tía, su madre, y ella pidió que lo enviaran a una funeraria específica. Mientras lo preparaban para embalsamarlo, se levantó y preguntó dónde diablos estoy. El director de la funeraria dijo que era la primera vez que tenía que volver a casa y cambiarse los pantalones. Debo añadir que tenía la parte superior de la cabeza abierta y el cerebro expuesto. Lo enviaron al hospital. El mismo policía fue a casa de mi tía para decirle que no estaba muerto, sino en el hospital. Pensaron que estaría en estado vegetativo. Pero unas semanas después salió del hospital. Mi tía dijo que fue el peor y el mejor día de su vida.
Trabajo en cuidados intensivos a largo plazo, la gente no mejora, pero los mantenemos cómodos. Un par de historias que se me ocurren. Un marido y una mujer, ambos con demencia severa, casi no verbal, en la misma habitación pero en camas diferentes. Tengo la espalda hacia el marido mientras estoy girando a la mujer que está frente a él. De repente, sus ojos se abren y se ve aterrorizada. Dice, no se ve muy bien con la cara azul así. Yo digo, oh, mierda, se murió. Pero cuando me di la vuelta, estaba vivo y dormido. No sé qué vio esa mujer. Un hombre sombra alto en una unidad específica. Varias personas lo han visto, algunas incluso lo han seguido a las habitaciones pensando que es un paciente, pero luego no hay nadie allí. Había un hombre que tuvo un evento cardíaco mientras estaba sentado en el inodoro. Se cayó hacia adelante y abrió un agujero en la pared del baño. Murió. Poco después, una nueva mujer se muda a la habitación después de que todo se arregla. Sale a la estación de enfermería una noche enfadada. Dice, ¿quién le va a decir a ese hombre que se vaya de mi habitación? ¿Y cuándo van a arreglar el agujero gigante en el baño? Una familia muy agradable estaba sentada con un residente mientras moría. El hombre había estado básicamente en coma durante 2 días ya. La hermana sale y pide una Biblia. Esta no era una familia religiosa. Dijo que se había sentado derecho, con los ojos desorbitados y había empezado a gritar, luego se había dejado caer hacia atrás. Yo dije, no digas más y le encontré una Biblia.